Daniel 3, del 19 al 29. Hay una palabra que Dios ha puesto estos días en mi corazón para usted. Vamos a Daniel 3, 19 al 29. En la Reina Valera, por favor, si lo pueden poner en la pantalla también, puede prestar atención. Y bueno, Daniel 3, 19 al 29. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y había calentado mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4, diga conmigo, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron las sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en su cabello, de sus cabezas habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar. ¿Como quién? Como este. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos estar juntos en tu casa una vez más. Te agradecemos esta noche porque sabemos que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que venimos esta tarde a concentrarnos, a buscarte a ti, Señor. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Padre, Señor. Y en este momento yo te pido que sea como un radio que viene del cielo, que transmita lo que el cielo está diciendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos, pueden tomar su lugar. Si pueden poner la imagen por ahí, Mario. Y bueno, algo de lo que estuvimos, he estado hablando y también he estado escuchando estos días es sobre esto. A mí esta historia me llena mucho de fe. ¿Cuántos se llenan de fe con esta historia? Está en el libro de Daniel, Daniel 3. Durante el congreso hablé sobre la historia de Daniel siendo un interpretador de sueños, siendo un revelador de secretos. Pero algo que sabemos es que en el libro de Daniel guardan historias increíbles, ¿verdad? Sobre profecías y cosas por el estilo. Pero una de las grandes historias es esta, donde dice la Biblia que los amigos de Daniel, que ya los babilonios les habían puesto nombres nuevos, tuvieron que enfrentarse al horno, ¿verdad? Porque el rey se le ocurrió hacer una estatua enorme, una estatua de oro de sí mismo, porque eso es el egocentrismo que tenía Nabucodonosor, ¿no? Y lo sorprendente es que tenía 6 pies de altura, 6 de ancho, 6 de largo, y todos los números coinciden al 666, ¿verdad? Es increíble ver la numerología dentro de la Biblia. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta también de algo que en la historia de Daniel está contando lo que le pasó a sus amigos. La gran pregunta es: ¿dónde estaba Daniel cuando estos 3 estaban siendo metidos al horno calentado 7 veces? Porque se oye bonita la historia, pero ¿dónde estaba Daniel? Porque algunos pueden decir, bueno, Daniel era igual de valiente que ellos 3, pero ¿por qué ellos 3 entraron al horno y Daniel no estaba ahí? Algunos se preguntan eso porque no estudian a profundidad la Biblia. Algunos dicen, tal vez Daniel le tuvo miedo también a Nabucodonosor, y no.
realmente Daniel también tenía el mismo compromiso que esos hombres, pero Daniel, geográficamente hablando, no estaba en el mismo lugar que Sadrac, Mesach y Abednego. Yo he llegado a la conclusión, personalmente como maestro de geografía bíblica, que Daniel no estaba en el mismo lugar con sus amigos. Y en esa época pues no se podían mandar WhatsApp, ¿verdad? Yo creo que si hubieran mandado un WhatsApp, mira, estamos a punto de que nos maten, yo creo que Daniel llega como sea, ¿verdad? Pero yo me imagino que Daniel estaba en otra provincia. Recordemos que Daniel era un gobernador de Babilonia, era una persona ocupada y tal vez estaba en otro lugar cuando a sus amigos les tocó vivir esto. Pero algo que debemos de saber es que todos en la iglesia y todos en el cuerpo de Cristo, todos aquellos que decimos ser cristianos o conocemos a Cristo, nos va a tocar el momento de enfrentar la adversidad solos. Porque esos tal vez se querían sentir acompañados por Daniel, que Daniel era el más valiente, el más inteligente, el más usado por Dios, pero Daniel no estaba ahí. Y eso nos da una gran lección de que no siempre necesitamos que haya un líder, un pastor y todo eso cuando tenemos un problema. Porque a veces los pastores podemos estar geográficamente en un lugar y tú vas a estar, no sé, en Tijuana, o te va a pasar algo en Ciudad de México o en otra ciudad de Chiapas a la cual no podemos ir, o sencillamente no podemos estar en tus zapatos cuando estás pasando por una enfermedad grave, cuando tienes un conflicto económico que no puedes pagar. Tal vez no podemos estar ahí contigo exactamente, pero es el momento en el que la gloria de Dios se tiene que manifestar. Es el momento en el cual solo cuentas con Cristo, solo cuentas con el Señor. Por eso esta historia nos cuenta de que estos muchachos tal vez tenían mucha confianza en Daniel, pero en un momento que Daniel no estuvo, ese día se le ocurre al diablo hacer cosas en ese lugar y tuvieron que enfrentarse al rey de Babilonia, ellos solos. Solamente ellos tres, porque dice la historia que todos los demás dijeron, bueno, hasta los judíos que estaban ahí dijeron, bueno, si nos van a obligar a adorar a este ídolo, pues ni modo, ¿verdad? Lo adoramos con tal de que no nos macheteen, no nos maten. Y lo que hicieron ellos fue arrodillarse cuando pasó el ídolo y cuando pasó la música. Dice la Biblia que pasaron con trompetas, pasaron con tambores, pero estos tres jóvenes no se rindieron delante de esa estatua. No se arrodillaron y el rey se enojó con ellos y les dijo, ¿y por qué ustedes no se arrodillan? ¿Por qué ustedes no adoran la estatua de mi persona? Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Rey Nabucodonosor, nosotros no creemos en esta estatua. Y también, ¿sabes qué? Si a ti se te ocurre matarnos, meternos al horno calentado las veces que sea, sabemos que Dios nos va a sacar de ahí. A mí me gusta la seguridad con la que hablan Sadrac, Mesach y Abednego, ¿verdad? Seguramente les estaba temblando las rodillas, pero aún así ellos declararon que Dios los iba a ayudar. A mí lo que me gusta ver es la valentía de estos muchachos, pero algo que nos enseñan, como dije, es que cada uno de los que estamos en la iglesia o en el cuerpo de Cristo vamos a tener que pasar dificultades en algún momento. En algún momento vamos a tener que pasar una enfermedad, alguna situación que no podemos controlar. El diablo nos va a tratar de meter a un horno calentado 7 veces. Vamos a estar en un lugar, en una posición en la cual no tienes para dónde ir, porque Sadrac, Mesach y Abednego no tenían para dónde ir, no podían escaparse. Estaban en medio de un pueblo pagano, en medio de gente que quería matarlos, y los amarraron y los tiraron allá adentro, ¿no? Igual pasa con nosotros. Nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que son complicadas, que son difíciles de solucionar, pero lo sorprendente es que nuestro Señor, Él promete algo que debemos de saber, porque con esto juega mucho la psicología, los líderes religiosos que son charlatanes, incluso algunos dentro de las iglesias cristianas o que se dicen llamar cristianas, tienen charlatanería porque dicen que todo es sobrenatural, ¿verdad? Una flor sobrenatural, una escalera sobrenatural, un café sobrenatural con hermanos sobrenaturales, y todo es así, ¿verdad? Todo parece una fantasía, pero cuando les toca un golpe de realidad como la que vivió Sadrac, Mesach y Abednego, que tenían el horno frente a ellos y no tenían para dónde irse. Cuando llega a esas clases de situaciones es cuando esa clase de líderes desaparecen, cuando esa clase de pastores o de sacerdotes desaparecen, porque incluso hay gente que cree en esa onda de pare de sufrir y creen que porque hables bonito, porque hagas bien las cosas, porque seas buena persona. Hay gente que es atea que dice, es que la mejor religión es ser buena persona. Eso no es religión. Puede ser que sí, pero Cristo no es religión. Ya lo que debemos de entender es que cuando hay momentos difíciles es el momento en el que nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros.
Porque el Señor no prometió que no tendríamos dificultades. Él no dijo no van a tener problemas, porque como dije, los charlatanes aseguran que nunca vas a tener problemas. Con que siembres un terreno de 7 millones, con que siembres 2 carros y todo eso, ya nunca vas a tener problemas. Hay charlatanes en los cristianos que hacen eso. Hay otros, los de para de sufrir, cómprate una estampita de la Virgen, o cómprate el agua bendita del monte Sinaí, con eso vas a ser libre toda tu vida. Y eso es una falacia, es una tontería, es una fantasía, no existe. ¿Sí me explico? Eso no es la vida real. Por eso el Señor Jesús dijo en San Juan 19:33: estas cosas os he hablado para que tengan en mí paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. El Señor está diciendo: van a tener problemas, sí. De repente vas a sentirte solo, sí. De repente vas a tener dificultades económicas, sí. De repente vas a tener una enfermedad grave, sí. Pero confíen en mí, porque yo he vencido esas cosas. Y también dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la garantía que tenemos de que vamos a salir de ahí. Que aunque venga, dice la Biblia, que el enemigo va a venir como un río, pero que el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros. Y va a levantar su bandera y va a decir: aquí estoy a favor tuyo, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer por ti. Pero lo primero que debemos entender es que Dios no promete que no tendremos dificultades. De repente hay gente que a mí me toca ver a veces en algunos lugares, que de repente dicen: es que soy cristiano. Es complicado, es difícil, es complicado. Y nos damos cuenta que hay personas que sencillamente lo ven como una carga ser cristiano. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente que es bendecida y la que no? Que para los que no es para nosotros carga, porque personalmente para mí no es carga ser cristiano, porque unos: es que no puedo tomar, no puedo ir al baile, no puedo ir a la palapa a echar mis miches, no puedo ir a tal lado, y lo toman como un sacrificio, como aquello que ay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque no te estás deleitando en el Señor. Dice la Biblia: deleítate en el Señor y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Pero si vives la vida del cristiano como: es muy difícil, es muy complicado, es muy difícil las cosas de Diosito, pues vas a terminar mal. Vas a terminar mal, ¿por qué? Porque lo estás declarando que es difícil. Pero cuando tú amas a Cristo, sabes que aunque sea difícil, sabes que aunque sea complicado, Dios va a estar contigo. ¿Sabes qué dices? Es que aunque se burlen de mí en la escuela, aunque se burlen de mí en el trabajo, aunque a pesar de que mi jefe es ateo y no cree en Cristo, yo sí creo en Él y voy a ver su gloria. Esa es la diferencia. Porque cuando nosotros entendemos esa parte, entonces empezamos a vivir un cristianismo con valentía, que donde quiera que vayamos vamos a expresar que somos cristianos. En cualquier lugar sitio que nos encontremos, la gente va a saber que somos cristianos, porque lo estamos demostrando. Porque nos están viendo que estamos ahí y somos distintos, porque no somos iguales a ellos, no nos parecemos a ellos, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar, nuestra forma de ser es distinta. Por eso estos hombres marcaron la diferencia, porque estos no quisieron hacer lo que hacían los demás. Toda la bola de los demás, los millones de personas que estaban ahí, hicieron lo que el rey quería, pero estos 3 no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos, que a pesar de donde quiera que estuvieran, el problema que tuvieran, Dios iba a estar ahí. Y como dije, hay momentos en los cuales tenemos que enfrentarnos a las tinieblas, enfrentarnos a la adversidad. Y a todos nos toca un momento, porque a estos 3 les tocó el horno calentado 7 veces, y a Daniel le tocó el foso de los leones, que prácticamente era lo mismo, un sacrificio, un momento de dificultad, un momento donde no hay pasos hacia atrás, donde ya no puedes hacer nada, donde ya estás adentro. Pero lo más sorprendente es que de ambas historias y en ambos lugares, Cristo salió a defender a esa gente. Cristo salió a defenderlo, porque según la Biblia dice que el que les apareció a aquellos, dice que Nabucodonosor dijo: se parece al hijo de los dioses, pero más bien era el hijo del Dios verdadero. Era Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Incluso en la Biblia lo mencionan como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Es una teofanía, se le conoce como una teofanía a Dios mismo en un lugar. Y lo mismo le pasó a Daniel. Daniel, un ángel fue enviado para hacer que los leones cerraran sus hocicos. ¿Por qué? Porque ese es el poder de nuestro Dios.
Y si Él lo hizo en la antigüedad, en medio del fuego, en medio de los leones, ¿usted cree que Dios no puede hacer nada en este tiempo? Claro que puede hacerlo. Tal vez no puede cerrar la boca del león, pero sí del jefe malvado que tienes en el trabajo. Tal vez no va a quitar el fuego, pero te va a quitar las deudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el poder de nuestro Dios. Por eso debemos de confiar, porque lo primero que debemos entender es que tendremos dificultades, tendremos complicaciones, toda la vida lo vamos a tener. Y le voy a decir algo, la vida no es emocionante sin problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí saben que es emocionante teniendo dificultades? Porque tal parece que uno dice, bueno, como que ahí la llevo bien, hacemos planes y todo, pero de repente nuestros planes cambian. De repente hay algo que no estaba en el plan, no estaba en el croquis, no estaba dentro de nuestra finalidad, pero se llegó a meter algún asunto, algún problema, alguna enfermedad. No lo tenías planeado, pero en medio de todo eso Dios se va a manifestar. Por eso es que dice la Biblia que el siervo de Dios, el cristiano, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque no puedes tener victoria si no tienes batallas primero. Si no, ¿cómo vas a tener victoria si no estás peleando con nadie? ¿Sí me explico? Tienes que pelear con alguien para entonces tener victoria, o peleando con una situación para entonces tener victoria. Por eso dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque vas a hacer lo que tienes que hacer en el nombre del Señor, porque de eso se trata. Hay cosas que van a venir a nuestra vida, complicaciones, pero aún así en medio de todo eso Dios se tiene que manifestar. Dios tiene que sacar adelante su obra, Dios tiene que sacar adelante lo que está comenzando en nosotros. Por eso dice que la buena obra que empezó en nosotros la va a terminar. ¿Por qué? Porque aún estamos en proceso, vienen enfermedades, vienen dificultades, pero es para que el nombre de Dios sea manifestado. Incluso la palabra de Dios dice que en una ocasión había un enfermo y los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Le dijeron, ¿no? O sea, porque los judíos tenían ese pensamiento que eras pecador si tenías una enfermedad grave, que eras malvado si tenías una enfermedad ya de muerte. Y Jesús les dijo: no pecó ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces hay cosas en nuestra vida que sencillamente son para que Dios se glorifique, para que aprendas a depender de Él. Porque cuando tú enfoque está en otra cosa, cuando te enfoque dices: es que yo gano muy bien, yo soy muy guapo, yo tengo todas las facilidades, entonces crees que depende de ti. Pero cuando no tienes nada, cuando Dios te quita todo, entonces te empiezas a dar cuenta que el único que puede ayudarte se llama Dios. El único que puede sacarte adelante se llama Cristo. Entonces es importante saber eso, porque mucha gente llega a la iglesia pensando que todos los problemas se le van a arreglar, pensando que la vida va a ser fácil. Nunca la vida va a ser fácil, nunca lo ha sido, o sí, nunca ha sido fácil para nadie. Pero lo diferente es entre los cristianos y los mundanos, los que no conocen a Cristo, es que ellos no tienen a Dios. Cuando tú de repente investigas de qué murió tal persona que se suicidó, bueno, ya sabemos que se murió de suicidio, sí, pero ¿por qué se suicidó? Y tú investigas, incluso creo que hoy o mañana es el Día Nacional del Suicidio, algo así, de concientizar el suicidio para que la gente no se mate. Pero pensando en eso, ¿por qué la gente lo hace? ¿Por qué la gente termina muerta y ellos solitos se mataron? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que puede pasar eso? ¿Sabe por qué? Porque aparentemente todo está bien o aparentemente todo está mal, pero el asunto es que no tienen a Cristo, no tienen en quién refugiarse. Como dicen, es que pues no creo ni en Dios, ni en mi abuelita, y mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, ni el perro me quiere, entonces me voy a matar porque no hay nadie quien me quiera. Pero a todos los amigos que en algún momento han pensado eso, déjame decirte que Cristo te ama y tiene un plan para ti. Por eso debemos de creer eso, porque nosotros como cristianos nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Porque cuando tenemos dificultades no nos matamos, porque de repente te preguntas: ¿y por qué se suicidó aquel? Ah, se suicidó porque lo dejó su mujer. Ah, aquel, ¿por qué se suicidó? Ah, porque quebró con un negocio y ya no lo aguantó y se mató. Ah, aquel otro, porque se le murió el perro. Y dice uno: bueno, y yo no me mataría por eso, porque sé que esas cosas pasan, pero el que sirve a Dios permanecerá para siempre. Eso puede pasar y se va a pasar el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces de eso se trata el pensamiento que tenían ellos.
De ese pensamiento tenemos que aferrarnos, de decir, bueno, es complicado, es difícil, sí, pero no por eso me voy a matar. Una vez me acuerdo, esto es algo extra que voy a decir, medio gracioso. Una señora que conocemos nos dijo, es que mi hijo estuvo a punto de matarse hace unos días. Y le pregunté, ¿y por qué? Es que se enteró de que embarazó a su novia y agarró el carro y iba acelerado y por poco se echó. Que dije, qué tonto baboso, dije yo. ¿Por qué no se comporta como hombre? Enfrenta la vida y le da una vida mejor a ese bebé. Ah, no, que se iba a matar el desgraciado solo porque, no sé si me explico. Eso es ridículo. Hay gente que aquí tal vez le pasó y no por eso se mataron. ¿O sí? No, pues ahí siguen vivos, echándole ganas. Ahí tienen su hijito. ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios sabrían de que un hijo es una bendición. Sabrían de que no tienen por qué matarse. Hay mucho de esa onda de que cuando tienen un bebé, yo entiendo que es un trauma toda esa onda pero hay gente que dice que le da depresión posparto y entiendo esa parte, pero cuando no conoces a Cristo puedes tender hasta el nivel de suicidarte, pero cuando conoces a Cristo no, porque sabes que eres madre de un pequeño que solo depende de ti, al menos los primeros 2 años. Están prensados en la chichi, y si no estás, ¿quién le va a dar? Ay, la vaca, pastor, la mamila. Eres tú. Entonces aprende a ser fuerte, porque dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará donde, contigo, a donde quiera que vayas. Y esa es una exhortación, y también va para las mamás, porque le pasa mucho a las primerizas. Es que me deprimo. Deprímete, pero no sé, de tu barriga, de alguna otra cosa, pero no te deprimas por tener hijos. No te dejes llevar porque el diablo quiere llevarte a la muerte, porque ese niño tiene todavía que vivir y te necesita. ¿Sí me explico? Porque si tienes eso en la mente y crees que Dios te envió a este mundo con el propósito de procrear hijos, también de ser una mujer exitosa, ser una mujer de reino, una mujer que está haciendo una cosa distinta, no tienes por qué pensar en matarte. Es tiempo que la gente que viene a la iglesia lo crea, porque yo he visto chavos que hasta vienen a la iglesia y aún así siguen creyendo esas cosas. Hay chavos que me he encontrado que dicen, me casé con esta chica, pero si no funciona nos divorciamos. Pero si llegan a la iglesia, como que si casa es un juego, no estás jugando a la matatena, que si lo tiras y no funciona así. Porque en el matrimonio también hay complicaciones, hay dificultades, pero en medio de eso Dios se tiene que manifestar. ¿Sí? Porque algunos tienen dificultades económicas, otros tienen dificultades de carácter, pero en medio de todo eso Dios se tiene que manifestar. No sé si me están entendiendo esta noche, pero debemos de creer eso. Lo primero, como dije, siempre va a haber algún detalle, algún asunto que resolver, pero confiemos en que Dios va a estar ahí. Lo segundo es que debemos de enfrentar la adversidad con valor. La fe no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo. Sadrac, Mesach y Abednego enfrentaron esto con valor, ¿sí o no? Sí, porque todos los demás cobardes se quedaron sentados y ellos se pusieron de pie. Y saben, yo estoy seguro que estaban a punto de hacerse pipí los 3. Tenían miedo en su corazón. No sabían, porque hay cierta dificultad, pero precisamente dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, cuando estamos así como que, ¿será que Dios va a estar conmigo o no? Pues ahí voy. Si está, qué bueno, si no, ni modo, aquí quedé. Pero te avientas a hacer la voluntad de Dios. Y estos hombres igual dijeron, bueno, ¿sabe por qué le digo esto? Porque ellos mismos le dijeron a Nabucodonosor, ¿sí o no? Nabucodonosor los confronta y ellos dicen, ¿sabes qué, Señor? Si nos metes al horno, Dios nos va a sacar de ahí. Y si no nos saca, y si por alguna extraña razón quiere que nos cozamos como pollos, aún así no lo vamos a hacer. Esa es la fe que convence al mundo. Esa es cuando sabes que dices, bueno, debo entrar a esto y si me va bien, bueno, si voy en el nombre de Dios está bien, pero pues si no pasa nada. Si entro me pasa esta enfermedad que no tenía planeada, pero si me lleva el Señor, dice la palabra. Por eso no se dan cuenta que
Hasta el apóstol Pablo dijo eso. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada más tengo de dos, vivo y si me matan, pues ya me voy al cielo. Pastor, eso se llama estoicismo. No, no es eso, no es estoicismo. Es tener una fe pura, una fe clara, una valentía que no te puede dar este mundo, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esa es la oportunidad que tenemos de demostrar nuestra valentía. Berracos, como dicen los colombianos, con fuerza, así con valor. Decir, bueno, ya soy el único que cree esto, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces cuando yo estuve estudiando en la universidad. Me acuerdo que una sala completa una vez estaban hablando sobre la comunidad LGBT y un montón de cosas de esas random. Andaban explicando que hasta por comer cornflakes que tienen no sé qué cosa, el cornflakes que te vuelves gay, una cosa así. Y yo así como que, híjole, no quería yo hablar, pero dije, estos ya están pasando de la raya, ¿no? Y me acuerdo que el salón estaba completo. Hablamos de unos 50 alumnos y maestros, incluyendo uno que dice que es pastor de una iglesia aquí nada más. Y dije, bueno, y dice, todos estamos de acuerdo. Me acuerdo que dijo el maestro, todos estamos claros. Y todos, sí. Y yo, no. Y paré y dije, no. ¿Y por qué no? Y le di mis argumentos y no me los podían debatir. Y andaban ahí buscándole que si la Coca-Cola, que si el refresco te vuelve gay. Digo, eso no existe. Y le digo, ustedes son los que se complican. La Biblia dice que Dios solo creó dos géneros, el hombre y la mujer, y ya, ¿para qué buscarle tanto? Y se lo dije en frente de 50 personas que no creían en Dios, y los que creían se quedaban sentados. Me sentí como estos hombres. Pero cuando no hay nadie que hable por Dios, tú te tienes que poner de pie. Porque estos eso hicieron. 3 millones se arrodillaron, pero 3 se pusieron de pie. Dijeron, pues aquí vamos a estar. Y si nos toca ser rostizados, pues nos rostizamos. Igual yo dije así, si me corren de la escuela, que me corran. Total, hay otras escuelas, no pasa nada. Pero nos toca enfrentar a veces situaciones así. Cuando nadie en tu casa es cristiano y quieren mandar a traer a una bruja que haga una limpia, que porque aparece la Llorona allá en la esquina y no sé qué, pero tú le dices, yo voy a orar por esa casa, y no va a aparecer la Llorona otra vez. ¿Cuántos lo han hecho? Amén, hay 2, 3 aménes. Yo sí lo he hecho y más de una vez. Y que en vez de que manden a llamar a un brujo, manden a llamar a alguien más que confíen en ti. Tal vez en algún momento Dios va a permitir eso. Y ¿sabes qué? Dios va a mover su gloria para que ellos se encuentren con Cristo también, porque tú tuviste el valor de hacerlo. A mí me ha tocado incluso sacar ídolos de la Santa Muerte de algún lugar. Y les voy a decir un secreto, a mí se me paran los pelos, porque sé que es una potestad, sé que es un demonio muy fuerte en México. Pero ¿sabe qué? Aún así lo agarré y los hice bola, y con un marro los partí en 40,000 pedazos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Es más grande el que está con nosotros. Y me acuerdo que estos familiares, una casa que fuimos, los familiares estaban así espantados y no, mejor hacerlo para allá, porque a nosotros sí nos da miedo. Dije, a mí también, pero pues aún así. Porque la fe no es la ausencia del miedo, es el dominio del miedo. Por eso hay que tener valentía, decir, yo lo voy a hacer. Cuando nadie más quiera orar por un lugar, tú lo vas a hacer. Cuando haya un endemoniado en algún sitio, tú eres el único que está ahí. A mí me ha pasado ser el único cristiano en el cuarto, a mí me ha tocado ser el único cristiano en la escuela, el único. Y cuando tú eres el único, entonces marcas la diferencia. ¿Por qué? Porque nadie más lo hace. Todos los demás hacen lo que les dicen, son una bola de borregos, pero tú no eres un borrego. ¿Sí? Estás creyéndole al Señor, estás diciendo, yo sí creo, ¿verdad? Que Dios va a estar conmigo. Por eso es necesario enfrentar la adversidad con valentía, enfrentarlo con fe. Porque si no lo haces con fe, imagínense, hasta hay gente mundana que tiene a veces más fe que algunos. En el nombre de la Virgencita, ¿verdad? Y de la rosa blanca que aparece luego, lo vamos a hacer. Una gran confianza que tiene. Y lo peor es que a veces le salen las cosas. ¿Y a quién le dan honra? A un pedazo de piedra.
¿Y tú por qué no lo dices en el nombre de Dios? Lo vamos a hacer todo el tiempo. Mi papá tiene un dicho que siempre dice, si Dios quiere, ¿verdad? Toda la vida. Lo usa de manera excesiva, pero eso es bueno, porque quiere decir que si Dios quiere va a ocurrir las cosas. Porque estos hombres tuvieron ese valor de salir y enfrentar al mismísimo rey de Babilonia y decirle en su cara, si nos quieres matar, mátanos, pero aún así Dios nos va a sacar de donde estamos. Y lo siguiente, lo tercero, con lo cual quiero ir avanzando, es que debemos de confiar en la promesa de que Dios va a estar ahí. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso estaba en el libro de Isaías, y es exactamente lo que le pasó a Sadrac, Mesach y Abednego, ¿sí o no? Pasaron por el fuego, pero no les cayó fuego, no se consumieron, ni siquiera dice la Biblia que ni siquiera tenían el olor. Porque te voy a decir algo, cuando Dios nos pasa por un proceso, nos pasa por una situación difícil para mostrar su gloria, ni siquiera va a quedar huella de lo que te pasó. Hace unos días, cumpleaños, creo que Luisito, que está aquí con nosotros, pero nos recordaba a su mamá que hace 8 años le dio un tipo de cáncer muy agresivo hace 8 años, pero ella está aquí. Y si tú lo ves, como que no le hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque vas a pasar por el fuego, pero la llama no va a arder en ti. Porque cuando tú tienes la confianza en Dios, yo sé que Él tiene la confianza en Dios, y muchos de los que estamos aquí también tenemos esa misma confianza en Cristo, que aunque pasemos por una enfermedad, ni siquiera se van a acordar que pasamos por eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos vamos a ver como el diablo quería que nos viéramos. El diablo quería verte derrotado, quería verte destruido, quería verte prestando en todos lados, quería verte metido en las drogas, en el alcohol, quería verte sufriendo, renegando de Dios porque tenías una enfermedad grave, pero hoy estás aquí por la misericordia de Dios. Hoy estás aquí y ni siquiera hueles aquello por la cual pasaste. Incluso en nuestra vida pasada, cuando nosotros tuvimos situaciones hace años de que vivimos en pecado, hicimos alguna cosa, dice la Biblia que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y en Cristo nueva criatura somos, dice la Biblia. Que es que aquello por lo que pasamos ya no marca lo que somos. ¿Sí me explico? Porque aquello en lo cual tal vez fracasaste, aquello en lo cual tuviste complicaciones, ya no va a marcar tu vida. Ya no vas a decir, es que yo era así. Vas a decir, yo era así, pero ya no vas a vivir en eso. Ya no te va a lastimar, ya no te va a doler. Yo veo gente que se ha recuperado hasta de un abuso sexual, se ha recuperado de una traición, un adulterio. No sé, he visto gente que se ha recuperado de cosas así, pero ya no se acuerdan de eso con dolor. Saben que pasaron por ahí, saben que pasaron por el horno de la enfermedad, del adulterio, de la traición. Pasaron por todas esas cosas, pero ya no huelen a eso. Y lo más sorprendente es que cuando nosotros hacemos esto, cuando confiamos en el Señor, sabemos que Él va a estar ahí, y sabemos también de que Él nos va a sacar del horno calentado 7 veces, Dios se va a manifestar. Porque a mí me sorprende la parte de al final. Denle ese aplauso fuerte a Dios. A mí me da gusto cómo este impío de Nabucodonosor al final dice, ¿verdad? A mí me gusta lo que dice esta parte. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y la casa convertida en muladar o basurero, que es lo mismo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuántas veces has hecho que alguien crea en Dios por lo que te ha pasado? Yo estoy seguro que los que han tenido una enfermedad grave, al menos una persona se ha convertido, ha dicho, qué increíble que Dios te sacó de ese cáncer, qué increíble que Dios te sacó del SIDA, te sacó del alcohol, de las drogas. Porque cuando hay gente que te ve distinto, entonces empiezan a reconocer a Dios en tu vida. Porque es lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, bueno, quiere decir que su Dios sí es poderoso. Por eso a esta prédica yo le puse, hay uno más entre los tres.
Porque en medio de ese fuego, en medio de esa complicación, esa dificultad, apareció el ángel de Jehová. Había uno más entre los tres. Incluso el mismo Nabucodonosor reconoce que está el hijo de los dioses. Él, como era mundano, no entendía esas cosas, ¿no? Dice, apareció el hijo de los dioses, el hijo de Zeus, o no sé qué pensaría él, pero ellos sabían que era el ángel de Jehová. Y por eso cuando lo sacó de ahí, a mí me gusta mucho que Nabucodonosor reconoce al Dios Todopoderoso y dice que sea bendito el Dios de ustedes, que nadie hable en contra de estos hombres ni hable en contra de su Dios, porque su Dios es el único que libra. ¿Qué otro Dios nos libra? Por eso dice la palabra: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a huir si solamente tú nos puedes sacar de donde estamos? Y la parte de la dificultad a veces Dios lo usa para que aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos han aquí pasado por una dificultad que te hace orar todos los días, pero de una manera profunda, no una manera de que, Señor, ya oré por mi sándwich y Dios te bendiga? No, vas un poco más allá, te metes más profundo. Cuando estás con desesperación, cuando dices: sana a mi mamá, sana a mi hermano, quítame esta deuda que tengo. Ahí es cuando reconoces al Señor. Cuando dices: necesito de Dios, que Dios meta las manos por mí. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que a veces Dios tarda unos días en hacer las cosas, ¿verdad? O a veces un tiempo, pero es el tiempo necesario que necesitamos para comprender lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque cuando Él mete su mano, ¿han visto a Dios meter la mano alguna vez? Cuando estás en una enfermedad grave y de repente, ¡pum!, fuiste al encuentro y te paraste de pie, te quitaste el oxígeno y Dios hizo algo. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque Dios se está manifestando. ¿Sí? A eso me refiero cuando estás pasando por algo por el estilo, pero Dios se llega a meter. A mí me gusta el Señor porque el Señor a veces, me gusta ver muchas las películas de superhéroes, y de repente cuando ya el protagonista está a punto que los maten un ejército completo y está solito, de repente aparece un avión, ¿verdad? Y destruye a los enemigos. Algo así siento que es Dios. Cuando dice: Señor, ya no tengo dinero, ya no tengo fuerzas, ya no tengo salud, ya no tengo nada necesario para vivir, o sea, no tengo nada que me haga salir adelante, solamente te tengo a ti. De repente cuando pasamos los momentos más complicados es cuando Dios llega. Cuando parece que ya, al igual que esas películas que están a punto de matar al protagonista, que es uno, de repente llega Dios y hace las cosas. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios de ese nivel? Porque lo mismo, si tú pusieras esto en una película, pasaría exactamente lo mismo. Cuando ya los enemigos los metieron dentro del horno, están a punto de achicharrarse, y de repente aparece uno entre los tres y salva el día. Y los saca de ahí, ni siquiera olían a nada, y todavía los reconocen como aquellos que son siervos del Dios Altísimo. Entonces, si quieres que la gente te reconozca como un hijo de Dios, cuando pases por estas dificultades, cuando pases por problemas, cuando el diablo te quiera meter en el horno calentado 7 veces, tienes que confiar en el Señor, para que cuando salgas ahí la gente glorifique al Dios del cielo, glorifique lo que Dios está haciendo contigo. Porque a veces pensamos que ya acabó nuestra historia, que decimos: es que ya como que ya llegué al final, ya como que estoy en el momento en el cual ya no voy a poder superar lo que estoy viviendo, pero viene Cristo y supera nuestras expectativas. Hay una alabanza que me gusta escuchar, que es creo que es de Kelly Speaker, pero dice: tú superas el poder y el honor que muchos presumen tener. Tú superas simplemente todo lo que hay. Tú superas el poder y el honor que muchos presumen tener. Tú superas simplemente todo. Y me gusta cantarla porque eso me recuerda que Dios supera los problemas, supera las dificultades, supera la enfermedad. Que en medio de donde estamos en el horno calentado 7 veces, hay uno más entre los tres. Hay uno más ahí. Hace unos días atrás
Lo estuve compartiendo con los chicos y también lo quiero compartir esta noche. Hay algo que me ha pasado a mí durante por lo menos 10 años, o más, como 15 creo, desde que vine de un congreso allá en el centro del país hace años. Me acuerdo que yo iba sentado en el carro y veníamos de regreso del centro del país hacia Tuxtla y estaba muy lluvioso todo, ¿verdad? Unos truenos y todo, y mi papá pues iba enfrente en el camino, mi mamá y mi hermana durmiendo como siempre. Entonces yo estaba ahí y yo me acuerdo que venía pues tocado por Dios, estaba ahí bajo la unción del Espíritu Santo, y algo que fue sorprendente es que mis manos empezaron a mover como cuando tomas a un títere, ¿verdad? El títere que tiene hilos así, y empezó a hacer símbolos y números, y yo no entendía eso y siempre me había pasado desde hace 15 años. Y algo que me di cuenta es que me pasan momentos muy intensos en la presencia de Dios, cuando Dios quiere decir algo, siento yo, ¿verdad? Siempre he sentido como que Dios trataba de decir algo, pero no le entendía. Pero la última vez, me acuerdo que una vez que estuvimos orando con mi familia, yo le dije a Dios: necesitamos una respuesta pero concreta. No queremos como que sentir que por acá es, sentir como que medio nos dijo algo, ¿verdad? Entonces le dije a Dios: Señor, yo quiero que tú hables en serio, quiero que tú realmente te levantes, nos rescates, digas qué es lo que quieres hacer. ¿Cuándo se han desesperado por una respuesta de Dios? Que ya quiero escuchar algo, quiero sentir algo, aunque sea un poquito, ¿verdad? Algo que me dé esperanza. Y yo me acuerdo que en medio de esa oración, para empezar, llegué un poco tarde por un compromiso que tuve, y llegamos con mi esposa a orar, y de repente estábamos orando intensamente. Mi familia andaba así como ya se estaban empezando a sentar, como que ya estaban a punto de terminar, pero yo seguí en la presencia de Dios, y yo estaba un poco apenado porque yo no soy muy de andar haciendo formas y catas ahí, ¿verdad? Y todo. No soy muy así porque yo fui de artes, pero hace como 25 años, algo así. Y ya no me acuerdo de esas cosas, ¿no? El asunto es que no soy muy ágil para danzar ni nada de eso. Entonces no es por gusto que me pasa, ¿no? Entonces empezamos a adorar al Señor y empecé a mover las manos otra vez. Pero yo quería ya despertar porque estaba mi familia ya lista, pero eso es algo que algunos le conocen como éxtasis. Y yo le digo, nada más es meterse en la presencia de Dios. Pero cuando tú estás dentro de la presencia de Dios, tú no vas a salir a la hora que tú quieras, vas a salir a la hora que Dios quiere. Yo me acuerdo que estaba ahí con la familia ya como que dije: es que me da pena andar haciendo así. A mí me da pena, ¿no? Pero no era yo, era Dios dentro de mí haciendo su voluntad. Y me acuerdo que dentro de mi corazón escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: anota los números que te estoy dando. Y empecé como a hacer el 6, luego el 0 y todo eso. Y cuando empecé a apuntar, al final me acuerdo que estaba yo temblando así, hasta tengo todavía la libreta donde estoy temblando, incluso no podía escribir, pero los números los tenía aquí. Y empecé a anotar todos esos números. Y hay algo que se llama numerología, que si uno, por ejemplo, quiere escribir, por ejemplo, ¿cómo escribirías 666 con letras, perdón? ¿Cómo lo escribirías? Poniendo la FFF. ¿Por qué? Porque la F es la sexta letra en el alfabeto, no sé si me explico. Entonces, al usar la numerología, me di cuenta de lo que estaba escrito ahí. Me dijo el Señor: tradúcelo al hebreo y al arameo, y lo traduje porque esas son las lenguas que se hablan en la Biblia. Empecé a leer lo que decía, y en una de esas decía, la primera frase decía: una vida, un horno, decía, y eso no lo entendí muy bien. Y después lo segundo decía: soplar vida. Y ambas cosas Dios las confirmó a través de sueños de otra hermana que nada que ver. Y de repente, cuando esta hermana confirmó aquello que estaba Dios revelándonos, me di cuenta y dije: quiere decir que Dios todo el tiempo, desde hace 15 años, me ha estado diciendo cosas, y ahorita me di cuenta. ¿De qué vivo soy? Dije, ¿no? O sea, Dios se ha tomado el tiempo de decirme cosas, y hasta ahorita me di cuenta que estaba diciendo algo. Porque cuando tú le pides una respuesta a Dios, Él te la va a dar. Él te va a hablar, te va a decir: es lo que tienes que hacer, o al menos te va a revelar lo que está pasando, ¿sí? Porque esa es la revelación de Dios, cuando te muestra lo que está pasando exactamente. Pues, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto ahorita? Porque tu vida está pasando por un horno, pero debes declarar vida sobre eso, debes declarar vida sobre ti, y Dios declara vida sobre ustedes esta noche.
¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. Por eso dice la palabra de Dios que Él tiene caminos más altos que los nuestros, pensamientos más grandes que los nuestros. ¿Por qué? Porque Él sí sabe lo que va a pasar, nosotros no. Pero cuando le pedimos eso al Señor, nos damos cuenta que Él nos va a sacar del horno. ¿Sí? Que a mí me di cuenta de eso. Decía una vida, un horno, soplar vida. Y me di cuenta de que Dios me estaba diciendo: los voy a sacar de ahí. Hay una oportunidad. Si usted, hermano o hermana, está pasando por una situación difícil, déjeme decirle que hay uno más entre usted. En su habitación hay uno más que está puesto ahí, dispuesto a hacer su voluntad en tu vida, pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que decirle: Señor, tengo esta enfermedad, pero sé que es una prueba nada más, es un horno en el cual me has pasado, pero yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad para que tú me saques de aquí, y si me tienes que llevar, pues llévame. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Dios ve seguridad en ti, que estás confiado. ¿Cuántos aquí saben que nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo a la muerte? No tenemos que tenerle miedo. Ay, no, pastor, es que me voy a morir. Sí, pero tienes miedo a morir cuando no tienes confianza en Dios. Tienes miedo a morir cuando andas todavía fumando tu cigarro detrás de la puerta. Tienes miedo a morir cuando andas de adúltero todavía. Tienes miedo a morir. ¿Sabe por qué? Porque sabes que no te vas a ir al cielo. Pero cuando tienes seguridad en Cristo, que lo estás buscando, que estás conectado con Dios, que a pesar de que estés en dificultades, en pruebas y luchas, sabes que Dios va a estar ahí. La muerte solamente se vuelve una opción, como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que estaba bien con Dios. Dijo: si vivo, para Él vivo, y si muero, pues es para Él también. Entonces, ¿cuál es el problema? Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Cada cristiano debe estar seguro de su salvación. Por ahí dice, no sé quién dijo que la salvación se pierde. No se pierde, pero tienes que confiar en que eres salvo. Decirle: Señor, yo sé que tú me has perdonado, porque dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación, ya no hay más hornos después, no. Dios tiene algo mejor para ti. Dios te puede sacar de donde estés, porque Él te creó, Él sabe lo que tiene planeado para ti, pero tú tienes que adorarlo en medio de la adversidad. Por eso dice la palabra de Dios: si alguien está triste, ¿cuál es la solución de alguien que está triste? Cante alabanzas. ¿Se puede pasarle el piano? Estaría bien de una vez. Dice la Biblia: cante alabanzas. Yo lo traduciría a: si estás en medio de un horno calentado 7 veces, canta alabanzas. Si estás en medio de la cárcel con la espada azotada, como Pablo y Silas. Por eso hay una alabanza que dice: si Pablo y Silas te adoraron, yo también voy a adorarte. Porque si los liberaste con un terremoto, ¿cómo me podrías liberar a mí? Esa es la gran pregunta. Si Dios sacó a esos del horno calentado 7 veces, si Dios provocó un terremoto en donde estaba Pablo y Silas atormentados, golpeados, y aún así estaban cantando. Yo no sé qué alabanza estaban cantando Pablo y Silas, pero seguro estaban cantando una alabanza de victoria. Estaban cantando, diciendo: Señor, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tienes un mejor plan. Estaban gritando ahí el nombre de Dios. Tal vez los demás prisioneros: cállense, estamos durmiendo. Pero ellos tradujeron su dolor, el dolor de su espalda, el dolor de sus problemas, el dolor de su situación, lo tradujeron en la alabanza. Porque cuando tú tienes una situación, estás golpeado, estás lastimado por lo que el enemigo está poniendo en tu vida, o estás tratando de quemarte, o está pasando algo en tu vida, no tienes que contestar con dolor, no tienes que contestar con gritos desesperados, tienes que contestar con alabanza. Porque nuestra intención, no sé si alguna vez has adorado a Dios, pero con tristeza, no sé cómo decirlo, con rabia en tu corazón. A mí me ha tocado de repente que momentos hace años, me acuerdo, difíciles, que sale como un sentimiento, como entre enojo y tristeza y alegría. Hay una cosa que pasa ahí indescriptible, pero la cosa es a dónde enfocas eso. Porque si lo enfocas en reclamarle a Dios, si lo enfocas en reclamarle a tu familia, lo enfocas en reclamarle hasta el perro, seguramente vas a terminar mal. Pero cuando lo enfocas y dices:
pues si ya nos fue mal, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos aquí, no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es cantar alabanzas. Y sabes, y no solo se trata de cantar alabanzas, lo cantas con la confianza de que Dios te va a sacar de ahí, declarando: yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú lo puedes hacer. Le puedes decir a Dios: yo sé que tú mueves montañas, y si abriste el mar rojo, puedes abrir este problema, puedes sacarme de este horno. Tú le tienes que declarar a Dios que Él está en medio de ti. Por eso dice la Biblia que Él estará contigo, Él estará en medio de ti como un poderoso gigante, porque tú lo estás declarando. Pero tienes que empezar a confiar en el Señor, empezar a adorarlo, decirle: Señor, yo te voy a adorar en medio de la adversidad. Porque cuando empiezas a adorar a Dios, tus cadenas se empiezan a romper. Cuando algo te voy a decir, en esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabes qué cosa sí se quemó que no mencionan ahí que tenían? Dice la Biblia que los metieron los amarraron. La cosa es porque cuando salieron ya no tenían esas ataduras, porque ellos estaban adorando a Dios. Yo estoy seguro que en medio del fuego empezaron a adorar a Dios, sabían que Dios estaba ahí con ellos. Y hay alabanzas que incluso nos dicen que no tenemos, ¿cómo se dice? No podemos ver a Dios físicamente, pero lo podemos sentir. Y sabes que está ahí. ¿Sabes? Algo que me pasa a mí, si yo quiero saber que Dios está en un lugar, algo que me pasa que cierro los ojos y puedo saber en dónde están parados los ángeles o dónde está parado Dios en la habitación. Siento que hay una luz que se mueve hacia un lado o hacia otro, y a veces se queda parado en un lugar y sé que Dios está ahí. Y a veces me pasa estando solo, pero por eso esa confianza entra a mi corazón, sabiendo que Dios está ahí. Así que, ¿por qué no se pone de pie esta noche? Esta es una oportunidad para pedirle a Dios con todo su corazón que esté con usted. Cierre sus ojos. Y si alguien quiere pasar acá, pase adelante. Si no importa si estás en